Hola, ¿cómo están? Espero que estén llevando bien la cursada. Ya estamos bastante en ritmo, estamos por la clase 4. La clase de hoy tenemos que discutir algunos temas vinculados con divergencias regionales luego de 1810. La clase pasada lo que estuvimos discutiendo un poco fue cómo el monopolio comercial perjudicaba fuertemente a los intereses económicos del Río de la Plata, puntualmente a la producción pecuaria, que esta producción pecuaria veníamos diciendo que venía en ascenso, por lo menos desde el periodo de la Reforma Borbónica, y que para el periodo revolucionario toma una importancia bastante relevante y se va plasmando en una serie de movimientos políticos, una serie de cuestionamientos hacia el régimen colonial, que es básicamente todo lo que estuvimos trabajando a partir de los videos de Harari. No, no voy a volver demasiado sobre eso, es un tema bastante complejo, pero en eso habíamos quedado la clase anterior. Lo que vamos a estudiar de ahora en más, por lo menos esta clase y la clase que sigue también, es cómo después de la ruptura del orden colonial, después de 1810, se van a ir dando una serie de transformaciones políticas y económicas. Nosotros vamos a estar mirando principalmente las transformaciones económicas, la historia política del siglo XIX, las primeras décadas especialmente, es fuertemente convulsionada. No, no hace el caso que lo veamos acá, pero está naturalmente muy vinculado con todo lo que pasa en la esfera económica. Conceptualmente, ¿qué es lo que vemos? Un quiebre muy importante en los patrones de desarrollo entre el litoral del Río de la Plata y particularmente la provincia de Buenos Aires con el resto de las provincias del interior. Recordarán ustedes en algunos textos, en el texto sobre reformas borbónicas, que si bien las reformas borbónicas favorecen especialmente a Buenos Aires a través de la capitalización y una serie de beneficios, como por ejemplo el situado de Potosí, la apertura del puerto, en general durante el periodo colonial el desarrollo económico fue más o menos parejo entre las distintas regiones del virreinato. Lo que va a pasar a partir de 1810 es que esta uniformidad, esta homogeneidad en el ritmo de crecimiento, más allá de ciertas particularidades durante el periodo colonial, va a desaparecer completamente. Esto nosotros lo vamos a estar estudiando a partir de los textos de Hellman y del texto de Asadurian y Palomeque. Van a ver que en cierto sentido estos textos son un poco redundantes con los planteos que tienen. Redundantes me refiero a que Hellman se basa en gran medida en los trabajos de Asadurian para escribir su texto, pero bueno, en cierta medida permiten ilustrar o ponen el foco en alguna cuestión eh, distinta que hace que valga la pena que trabajemos con los dos textos. Bueno, arranquemos con el análisis de los textos. Estos son los principales, lo que aparece en la pantalla punteado son los principales conceptos para entender este periodo o este proceso, que no son otros que los que aparecen en la guía. De hecho, acá aparecen mucho más simplificado. Pero bueno, me gustaría dejar planteado dos o tres líneas de interpretación, de estudio, que les van a servir bastante para ir pensando este proceso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y esto ya lo vimos hablando en algunas clases anteriores y probablemente lo hayan visto en alguna otra materia de la carrera, son las características económicas de la economía colonial. La clase anterior, sobre todo, estuvimos hablando de la cuestión del monopolio comercial, eso es una de las características, pero hay un concepto planteado por el historiador justamente que tenemos que leer, Carlos Empat Asadurian, que es el concepto de espacio económico peruano. ¿A qué se está refiriendo con espacio económico peruano? Bueno, lo que está diciendo Asadurian es que al interior del espacio colonial hay todo un eslabonamiento de los mercados en función de la minería del Alto Perú. Esto lo van a ver bastante claro en el texto de Hellman, aparece, pero aparece mucho más explicado, más desarrollado naturalmente en el trabajo de Asadurian. Pero este es el punto de partida que tenemos que tener en mente, cómo se están estructurando estas economías coloniales. Y básicamente
¿qué es lo que nos interesa saber a nosotros? O por lo menos, ¿qué es lo que va a ser relevante para el resto de la historia que vamos a contar? Que son economías que se estructuran en función del mercado de la plata potosina. Lo que dice Asadurian, un poco discutiendo algunas hipótesis viejas que no vienen al caso, pero para entender por qué está planteando esto, dice, bueno, lo que pasa es que no se está drenando únicamente plata hacia la metrópoli, como si la metrópoli fuera un parásito y no queda riqueza o no circula este metálico, no surgen mercados al interior del espacio económico. Asadurian dice, no, ojo que se está conformando alrededor de la explotación de la plata, alrededor de todo este entramado colonial, está creciendo un mercado interno muy fuerte. Digo, aclaro esto porque él está discutiendo con esta hipótesis de decir, bueno, llegaron los españoles, saquearon todo, importaron mercadería, se llevaron plata, más o menos esta idea, no sé si imperialista, de decir, porque imperialismo se aplica más bien al siglo XIX, principio del siglo XX, pero más o menos esta idea la discute Asadurian. Asadurian, a través de varias investigaciones, logra dar cuenta de que hay un mercado interno muy importante en torno a la minería del Alto Perú. En los textos van a ver que este mercado interno se extiende hasta regiones tan lejanas como la provincia de Córdoba, o sea, lo que actualmente es la provincia de Córdoba en la Argentina. Es decir, no solo es una actividad económica que dinamiza regiones cercanas a los centros mineros, sino que su impacto expansivo llega hasta varios miles de kilómetros a la distancia. Entonces, lo que retoman los textos y que ustedes tienen que tener en mente es cómo se van articulando estos circuitos mercantiles durante el periodo colonial. Si quieren pueden googlear en internet, hay varios mapas, los famosos mapas de las rutas de intercambio comercial durante el periodo colonial, y ahí van a ver bien claro cómo hay una ruta que parte del Alto Perú y va atravesando todas las provincias del norte argentino hasta llegar finalmente a Córdoba y en última instancia al Río de la Plata. Entonces, a través de estos circuitos mercantiles se está articulando un mercado interno potente y está circulando gran parte de la riqueza de la explotación minera del Alto Perú. Pero todo esto va a cambiar con la ruptura revolucionaria de 1810. Y acá podemos ir hilando algunas cuestiones. ¿Quién hace la revolución? La revolución la hizo el litoral, la hicieron los hacendados de la provincia de Buenos Aires. Podemos discutir un poco más la caracterización, pero lo que es evidente es que las clases dominantes del interior y los sectores mercantilistas, los sectores monopolistas, no llevan adelante la revolución y están fuertemente en contra de la ruptura del lazo comercial con España. O sea, son fuertes opositores a la apertura comercial, a la ruptura del monopolio comercial. Y porque uno ya acá puede sospechar algunas cuestiones. Si hay una fuente de riqueza que está sustentada en la circulación de la explotación de plata de Potosí a través de estos circuitos mercantiles, y vos venís y me metés una revolución y me quebrás este entramado institucional, lógicamente yo voy a perder mi negocio y voy a estar en contra de este proceso de transformación. Bueno, cortamos acá con la caracterización de la Revolución de Mayo, eso lo vimos en la clase anterior, pero vale la pena tenerlo en mente. Como sea, ¿qué es lo que pasa después de 1810? Que estos circuitos mercantiles se quiebran, se rompen. Entonces, este espacio peruano que había de alguna u otra manera estructurado la actividad económica durante varios siglos eh, de la historia colonial, muy rápidamente colapsa entre 1810 y 1820. Entonces acá ya va a aparecer una heterogeneidad regional en donde digamos que cada región queda libre por la suya y va a tener que tratar de restablecer la actividad económica de la forma en que pueda insertarse a los nuevos mercados o a los nuevos circuitos mercantiles que se van a ir conformando después de 1810. ¿Cuáles son los principales rasgos de esta heterogeneidad regional? Bueno, a nivel de riqueza tenemos el despunte del litoral, principalmente la expansión ganadera en la provincia del Río de la Plata, que en muy pocas décadas, prácticamente en 10 o 15 años, la convierte en la provincia más próspera, la provincia más rica de este espacio político todavía sin forma,
que en algún momento van a ser las Provincias Unidas y después se va a transformar en la Argentina. La provincia de Buenos Aires va a ser muy rápidamente la provincia más rica, esto ya lo podemos ver claramente, si queremos poner una fecha un poco arbitraria, con la feliz experiencia de Martín Rodríguez, con el gobierno de Rivadavia y obviamente ni hablar ya con los gobiernos de Rosas. En cambio, todo el interior del espacio colonial va a experimentar una crisis económica bastante marcada que va a estar vinculada con la imposibilidad de vincularse con este nuevo mercado que va surgiendo. ¿Cuál es este mercado que va surgiendo? Bueno, es el mercado mundial, el mercado atlántico, que se consolida al calor de la revolución industrial. Esto lo nombra al pasar un poco Hellman. Ninguno de los dos textos se mete de lleno en esta cuestión. ¿Qué es lo que está pasando en el fondo? Está conformando un mercado mundial donde los productos que exporta el litoral, y dentro del litoral principalmente Buenos Aires, y ahora vamos a hablar un poquito por qué, tienen gran aceptación. En cambio, las provincias del interior no tienen una oferta exportable, no tienen una oferta de productos que puedan colocar en el mercado mundial. No la tienen por dos cosas. Primero, por una dotación natural, que la ganadería no se va a dar tan fácilmente en las provincias del interior. Pero otra cuestión más básica, que es la distancia geográfica a las vías de salida de estos productos, con lo cual el costo del flete de exportación de los cueros, que es el principal producto de exportación, convierte en inviable prácticamente la producción pecuaria en el interior del país. Muy a duras penas la provincia de Córdoba, el sur de la provincia de Córdoba, logra desarrollar algún desarrollo ganadero e insertarse muy tibiamente en este circuito de intercambios, en este circuito atlántico, pero en general el resto de las provincias del interior, sobre todo las provincias del norte y las provincias de Cuyo, no van a poder integrarse al circuito mercantil atlántico y van a intentar de alguna u otra manera reconstituir los lazos. El norte principalmente va a tratar de negociar con lo que va a ser Bolivia, va a tratar de restablecer estos lazos comerciales, y Cuyo, especialmente Mendoza, va a tratar de restablecer lazos comerciales con Chile, con lo cual tiene relativo éxito. Por eso dentro del interior podemos ver algunas provincias como Córdoba, que de alguna manera se inserta al espacio comercial atlántico liderado por Buenos Aires, o Mendoza, que logra reconectarse con Chile y exportar productos ganaderos a Chile, que estas provincias del interior son, dentro de su pobreza, en términos relativos son las menos pobres. Pero sacando el caso de Córdoba, de Mendoza y muy relativamente la provincia de Tucumán, el resto de las provincias del interior, y principalmente hablamos Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, van a ser Santiago del Estero, van a ser provincias muy pobres. Bueno, estos son básicamente los lineamientos que tienen que ir siguiendo en la bibliografía. En realidad todo este proceso es bastante lógico, ¿no? Cuando uno entiende cómo estaban estructurados los circuitos mercantiles, pensar cómo ciertas provincias lograban colocar el rol que cumplían dentro del espacio económico peruano y cómo el litoral de a poco, ya a partir de 1800, a partir del último tercio del siglo XVIII, va desarrollando una actividad económica autónoma como es la explotación pecuaria. Estos elementos alcanzan en gran medida para pensar, para caracterizar este proceso de divergencias regionales de por lo menos la primera mitad del siglo XIX. Otra cuestión que nombra Hellman es que hay que tener en cuenta, incluso Hellman dice que no es estructural, con lo cual no es lo que estábamos viendo el amperímetro del proceso, pero que tenemos que tener en cuenta es el impacto desigual de las guerras, la desestructuración social y económica producida por las guerras de independencia en cada una de estas regiones. Ustedes sabrán que en la provincia de Buenos Aires no se libraron batallas de ningún tipo, entonces todo el aparato productivo, la economía de la provincia de Buenos Aires no sufrió el impacto del proceso de independencia, más allá de haber drenado algunas riquezas para financiar el ejército independentista, no sufrió batallas en el suelo de la provincia de Buenos Aires. Distinto es el caso de la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, que quedaron muy rápidamente bajo el control de Artigas y la Liga de Pueblos Libres,
con lo cual ahí hubo una desestructuración social, económica, una depredación del stock ganadero fenomenal. Entonces uno piensa, bueno, pero Entre Ríos o Santa Fe pueden en cierta medida tener una dotación de recursos comparable a la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, esto no es así. Los campos de la provincia de Entre Ríos son mucho más pobres que los de la provincia de Buenos Aires a nivel de pasturas, sobre todo. Pero lo que pasa es que quedan completamente desestructurados por el impacto de la guerra. Lo mismo va a pasar con la banda oriental. De hecho, la región pecuaria por excelencia del periodo colonial es la banda oriental y la costa del río Paraná de Entre Ríos. Estas son regiones que quedan completamente destruidas por el movimiento artiguista, digo, sin echarle la culpa a Artigas, por decirlo de alguna manera, sino más bien por las dislocaciones que produce la guerra revolucionaria. Lo mismo va a pasar en Córdoba y lo mismo va a pasar en el norte del país. Entonces, al margen de que Buenos Aires ya estaba especialmente preparada para insertarse al mercado atlántico, tenemos que tener en cuenta que por lo menos durante las primeras décadas del siglo XIX el impacto de las guerras de independencia va a ser muy marcado. Entonces, esto va a permitir que Buenos Aires, tan temprano como en 1820, ya esté emprendiendo un proceso de desarrollo económico muy acelerado y provincias que quizás uno trataría de englobar en el litoral, como ya dije, Entre Ríos, hasta la década de 1840, bajo el liderazgo de los gobiernos de Chagua y Urquiza, no van a recomponer su actividad económica. Entonces hay que tener estas cuestiones en mente. Bueno, cualquier cosa, seguimos discutiendo el tema a través de los foros, me consultan a través del foro o a través del mail. A mí me parece que esta es una unidad bastante simple de entender, no hay problemas muy complejos, pero lo que les diría es que traten de pensar estos problemas a la luz de lo que venimos estudiando en las clases anteriores, especialmente en la clase anterior, y van a ver cómo empieza a cerrar la caracterización de un proceso de conformación de clases sociales, esto que veníamos hablando, el rol de la renta de la tierra que introdujimos medio por la ventana en la primera clase con Sartelli diciendo la renta de la tierra explica todo y uno, bueno, te creo, no te creo, no sé. Ahora vamos viendo cómo esto no es una idea nada más. Fíjate, las provincias que pudieron aprovechar la renta de la tierra tuvieron un desarrollo económico de un tipo, otras provincias tuvieron un desarrollo económico de otro tipo. Y esto va a ser muy importante para lo que viene del resto del siglo XIX, porque este conjunto de trayectorias que se van a ir dando en las primeras décadas del siglo XIX, después obviamente van a ser las que van a ir moldeando la conformación de la sociedad argentina, por decirlo en términos amplios. Así que está bueno que no se queden simplemente con los títulos de los textos, sino que vayan masticando todo esto para ir pensando al margen de lo que vimos en la materia cómo esto les puede servir para pensar la historia argentina del siglo XIX. Bueno, muchas gracias.